Hola a todos. Eh, Voy a publicar este video que tenía un deseo hace ya un par de meses de publicarlo, pero antes de nada quería decirles que esta información que voy a publicar es porque yo mismo la desconocía inicialmente. Era ignorante en realidad de ello, entonces no quiero que vaya a sonar pues como si estuviese de pronto criticando de que no se saben ciertas cosas. De ser así el caso, yo sería el primero que no las sabía. Pero espero pues que lo encuentres muy valioso y lo hago con la mejor intención, con mucho amor de que gradualmente vayamos descubriendo la verdad. Y es la parte de ese proceso que a mí eh, me pasó o me está pasando que yo quiero compartir. Ojalá lo disfruten. Muchas gracias. Hola a todos. Hay un tema muy interesante que quería compartir con ustedes y que creo que es muy importante que sepamos ciertos aspectos críticos y es el bautismo. Yo creo que es importante tener suficiente referencia o suficiente información para aclarar preguntas que nos ayuden a entender el bautismo si por ejemplo es solamente un símbolo o si es algo más que un símbolo, si pasa algo en realidad en el plano espiritual, qué dijo Jesús al respecto, o sea, qué tan serio es, qué tan importante es para la salvación, ¿no es cierto? ¿Es solamente para adultos o incluye niños, etcétera, etcétera? Porque en mi experiencia el bautismo se ve en sitios como una cosa cultural, una celebración cultural, un evento cultural. Y la gente va a misa o lo que sea y bautizan al niño y en realidad no saben qué es lo que el bautismo involucra, tanto para los padres como para los padrinos como para los hijos. Entonces me parece muy importante pues compartir con ustedes estas bases que ustedes pueden tomar e investigar por ustedes mismos para mirar a ver pues las cosas que voy a tratar en este video. Yo personalmente tengo varias categorías para revisar los temas. Una, por supuesto, la Biblia, las Escrituras, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento y el Apocalipsis, porque son tres tiempos diferentes. Lo que estuvo antes de nuestro Señor Jesucristo, llamémoslo pasado, el presente de nuestro Señor Jesucristo y la época del cristianismo, que es el Nuevo Testamento, y lo que ha por venir, que es el futuro, que es la profecía del Apocalipsis. Y Dios es el mismo, no cambia. Entonces, si hay conceptos que permanecen allí, es un criterio adicional que permite verificar la veracidad de las cosas. Ahora, hay un aspecto muy importante de mirar en las escrituras bíblicas. Hay conceptos que son no bíblicos, es decir, que no están en la Biblia. Y hay conceptos que son antibíblicos, que van en contra de lo que dice la Biblia. Y es importante mirar dentro de cada una de esas categorías otra subdivisión. Es, por ejemplo, hay una aclaración explícita de un concepto o hay alguna aclaración implícita del concepto. Implícita o explícita. Y la otra es, hay una negación explícita o implícita. Entonces son como subcategorías que se deben mirar cuando uno quiere mirar a la luz del Evangelio o de las escrituras bíblicas. Muchas veces las personas dicen, pero es que eso no quiere decir esto, quiere decir es esto. Bueno, ¿eso está implícito o explícito? ¿Y es una negación o es una afirmación? Y si va a usar ese criterio para evaluar algo, úselo tanto para la pregunta como para su respuesta. ¿Sí encaja con eso o no? Bueno, hay otros aspectos históricos, lógicos, de análisis intelectual, por así decirlo. Esto tiene sentido, no tiene sentido, cuadra, etcétera, etcétera. Las enseñanzas de la iglesia, cual sea la iglesia en la que cada uno de nosotros estemos, miremos a ver qué tanto encajan con la realidad de la Biblia, con los hechos históricos. Y un aspecto muy importante, sobre todo, con qué era lo que creían los primeros miembros de la iglesia, los apóstoles, los pupilos de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles. Todos esos 400 años antes de que se recopilara los libros que iban a ser el Nuevo Testamento, cómo vivió la iglesia. Y hay cantidad de escritos de ellos que nos dejan ver la verdad de muchas cosas que hoy en día son debates de interpretación. Pero no vamos a entrar en mucho detalle, yo voy a mencionar ciertas de esas cosas y que para aquellos en los que sea algo nuevo o diferente, pues pueden ir y confirmar, espero yo. Bueno, entonces hablamos del bautismo. Ahora,
Eh, Hay que entender de pronto el concepto, inicialmente entender el concepto de lo que es un pacto con Dios, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué es un pacto con Dios? ¿Qué es un trato con Dios? No es lo mismo que un contrato, pero es parecido, es parecido. Es algo que eh, crea un compromiso entre dos partes, ¿no es cierto? Crea un compromiso de que se debe cumplir esas condiciones para tener ciertos beneficios o para poder recibir ciertas cosas o no, y el que no los cumpla no tiene derecho a lo que bajo ese pacto pudiese tener acceso, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien aplica la ciudadanía a cierto país, le dan el título de ciudadano, él tiene derecho a ciertas cosas como ciudadano, al servicio de salud, qué sé yo, ¿cierto? Al subsidio de tal cosa, de transporte o de vivienda, qué sé yo. Tiene ciertos derechos a que la policía lo proteja, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que tenga ese acceso a esos derechos no quiere decir que va a ser un buen ciudadano. Y si es un mal ciudadano, ¿cierto? Y rompe las reglas y rompe las condiciones que tiene para tener acceso a esos derechos, pierde esos derechos. Entonces, Dios hizo un pacto con el pueblo judío antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y el pacto que él hizo era para que ellos fueran su pueblo, para que... Bueno, qué pena, me tocó interrumpir el video, hay una alarma que me sonó en el teléfono. Les estaba diciendo, Dios tenía un pacto con el pueblo judío y ese pacto era para que ellos entraran a formar parte de su pueblo y entraran a poder, al ser cubiertos por ese pacto, tener las promesas y gracias que Dios les quería dar. La promesa de, por ejemplo, el perdón de sus pecados, de que pudiesen tener vida eterna y salvación, de ser el pueblo elegido. Y los judíos entraban en ese pacto con Dios, lo podemos ver históricamente y también en el Antiguo Testamento, entraban a través de la circuncisión. Los machos, los varones, siendo circuncisos, entraban a formar parte del pueblo de Dios, ellos y toda su familia. Y los niños debían ser circuncisos y de hecho los niños los circuncidaban por tarde no, perdón, exactamente al octavo día de nacido, no por tarde, al octavo día de nacido. A los 8 días de ser nacidos circuncidaban a los niños. ¿Por qué? Porque es que los niños entraban a ser parte también del pueblo de Dios. No era, no, es que usted solo puede ser circunciso hasta que tenga 18 años de edad y sepa esto y aquello. No, no, a los 8 años de nacido. Pero era ese requisito, ¿no es cierto? Para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios. Pero si ellos mismos, los judíos, se salían de la ley de Dios, pues no están cumpliendo el pacto. Rompen el pacto y tienen que pagar las consecuencias. El bautismo que nosotros conocemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, es la culminación de la circuncisión. Entonces vamos a ver unos aspectos que nos permiten contestar esas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde aparece el bautismo inicialmente en la Biblia? Aparece con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta que vino antes de nuestro Señor Jesucristo anunciando su venida, después de que hubo un periodo en el pueblo judío, lo que ellos llamaban el silencio profético. Hubo, ya no me acuerdo si fueron 600 o 400 años que no hubo profeta, porque se habían cumplido ciertas profecías y estaban esperando que viniera el quien iba a anunciar al Mesías, y ese fue Juan el Bautista. Y es que el mismo título de él, Juan el Bautista, nos habla del bautismo. Nos dice la Biblia que todo el pueblo iba a bautizarse al Jordán, donde Juan el Bautista. ¿Y qué les decía Juan? ¿Qué les decía? ¿Que el bautismo era un símbolo? No. Juan les decía, para ser salvos deben hacer dos cosas: confesar sus pecados, que incluía el arrepentimiento, y bautizarse. Y así lo hacían. Y de hecho, pues Jesús mismo se bautizó, ¿no es cierto? Ahora Jesús era judío y Jesús fue circuncidado cuando fue niño, pero él se bautizó también. Entonces vamos a ver ciertas referencias así de Juan el Bautista. Vemos también, por ejemplo, a través de los evangelios, Jesús y sus apóstoles bautizando, ¿no es cierto? Tenemos referencias acerca del día de Pentecostés,
que fue los apóstoles y particularmente Pedro, que tuvo la primera pronunciación inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Las experiencias de Pedro y el primer bautizo de gentiles, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a dejar rápidamente unas referencias para que ustedes tengan como plataforma inicial, por así decirlo. Por ejemplo, voy a leerlas aquí en la pantalla. Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 12. Ahí se vemos algo muy clave que nos dice cómo el bautismo es como la circuncisión de Jesucristo. O sea, ese une la circuncisión y el bautismo. Y nos une a nosotros los bautizados en eso, en el bautismo de Jesucristo. Lo dice muy claramente. Léanse Colosenses si quieren, capítulo 2, versículo 11 al 12. Ahí Pablo nos deja ver que el bautismo es la culminación de la circuncisión. Bueno, y recordemos también que Jesús dice, ¿no?, que Él no vino a erradicar la ley, sino a darle cumplimiento perfecto. Y eso es lo que sucede con el bautismo y la circuncisión, ¿no es cierto? Eh, También Pablo en sus escritos, por ejemplo, menciona solo dos personajes para hablar de la justificación en la fe, Abraham y David, y ambos eran circuncidados, ¿no es cierto? En Éxodo, que es el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, por ejemplo, nos dice el profeta de Dios que la circuncisión era la manera para entrar la comunidad a formar parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Inclusive al punto de que aquella persona que no era circuncidado era echado entre las gentes. Entonces eso que yo les decía anteriormente no es que me lo estoy inventando, ahí está en la Biblia y particularmente los judíos lo tienen muy claro. Bueno, hay otras referencias bíblicas, por ejemplo el libro de los Hechos en el capítulo 2, el versículo 38 al 39, se registra la predicación de San Pedro, el día de Pentecostés. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo primero, versículos del 15 a 17, se habla acerca de casas o familias enteras que eran bautizadas, sea el ejemplo de la familia de Estefanes. En el libro Hechos, capítulo 16 al 15, vemos la primer persona europea bautizada, Lidia. También en el capítulo 16 de Hechos, en el versículo 33, hablan acerca del carcelero que Pablo bautizó después de que tembló en la prisión. Muy interesante. En Hechos, en el capítulo 10, habla acerca del bautizo de Cornelius y su familia. En Hechos, capítulo 22. Qué pena, se me sigue disparando esto. En Hechos, capítulo 22. Habla, por ejemplo, la importancia del bautizo. Dice, bautízate y lava tus pecados. No es un símbolo, es una verdad, es un hecho, lo que nos permite acceder a la gracia del perdón de pecados. Es el bautismo. Entonces vamos a ver cosas así en Pedro, primera de Pedro capítulo 3, en el Mateo, en Lucas, etc. Bueno, entonces si entramos a mirar, por ejemplo, los aspectos lógicos y las ideas y las ideologías que hay como una combate, una contraposición a veces entre ciertas religiones del cristianismo, una dicotomía en que no, es que la fe, lo único que se necesita del bautismo no es importante, no es clave. Pero la pregunta es, ¿y por qué tienen que separarlos? ¿Por qué se tienen que separar? ¿Es que acaso la fe y el bautismo no pueden ir de la mano, no pueden formar parte de un todo? No tiene que ser solamente una cosa la otra. La Biblia nos dice específicamente cómo funciona eso, lo vamos a ver. Entonces, pues vamos a entrar a ver eso con respecto también a otras preguntas acerca del bautismo. Bueno, ahora, ese aspecto de que sí es importante y es más que un símbolo, es muy importante tenerlo claro como cristiano, ¿no es cierto? Muchas veces la gente dice, no, es que usted ya nació de nuevo en Cristo, entonces uno, ¿cómo así que si ya nací de nuevo en Cristo? Sí, mire, aquí en la Biblia dice que tiene que nacer de nuevo para ir al reino de Dios, en Juan 3.3, dice eso, en Juan 3.3, porque si no, no puede ir al reino de Dios. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y cómo se nace de nuevo? Entonces muchas personas cristianas dicen, no, es que más o menos dicen,
Se nace de nuevo cuando usted le pide a Dios que venga a su corazón y sea su amo y Señor y su Salvador personal. Entonces, pues eso es muy bonito y es importante y es un reflejo de algo que debemos sentir y pensar. Pero ¿es esa la manera en la que se nace de nuevo? ¿Es eso lo que nos dice la Biblia? ¿Es eso bíblico o antibíblico? ¿Está implícito o explícito en el positivo o en el negativo en la Biblia? ¿O contradice la palabra de Dios? Porque el dilema es, ¿qué debemos creer? ¿Lo que escuchamos o lo que nos dice la palabra de Dios? Entonces, si buscamos, por ejemplo, en la Biblia, si en algún lado dice que debemos llamar a Jesús en nuestro corazón para que sea nuestro Rey y Salvador, no lo vamos a encontrar. Si buscamos que en cualquier lado lo tengo que llamar como mi Salvador personal, no lo vamos a encontrar. O sea que eso es no bíblico, no es bíblico. Y la pregunta adicional es, ¿va en contra de lo que dice la Biblia? ¿Va en contra de que ese sea el criterio para nacer de nuevo? Pues sí va en contra, porque Jesús mismo contesta cómo se hace para nacer de nuevo. Jesús mismo le contesta a Nicodemo, que fue a preguntarle. Nicodemo era un maestro de la ley judía. Y Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche, a oscuras, no quiero decir, ¿cómo se dice? Al escondido. Después de que Jesús fue bautizado en el Jordán, que el Espíritu Santo bajó sobre él y todo el mundo escuchó la voz del cielo. Eso fueron noticias, mejor dicho, en la comarca, lo que había pasado, porque todo el pueblo iba a bautizarse, estaba lleno de gente y vieron cuando sucedió, ¿no es cierto? Entonces Nicodemo fue a preguntarle a Jesús y Jesús mismo le dijo, Jesús mismo le contestó, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para nacer de nuevo? Estoy que estornudo, perdón. Disculpa. Jesús mismo le contestó, ¿no es cierto? A Nicodemo. Entonces, eh, ya vamos a ver la pregunta, la respuesta de Jesús a Nicodemo. Pero antes de eso debemos entender un par de cosas. Dios siempre ha creado todo a partir de agua y espíritu, ¿cierto? Como yo les decía, hay cosas que pasan en el Antiguo Testamento y pasan en el Nuevo Testamento y pasan en las futuras profecías del Apocalipsis y dejan ver la naturaleza constante de Dios que no cambia. Los dos primeros versos de la Biblia nos hablan de la creación de todo, el orden natural, y ahí están el agua y el espíritu. Los judíos, por ejemplo, llamaban a Noé el segundo Adán. ¿Por qué? Porque cuando hubo el diluvio universal, Dios volvió a crear la humanidad a partir de él. Y esa recreación, por así decirlo, de la humanidad, o esa, ¿no es cierto?, cambio de la humanidad, por así decirlo, fue a través del agua y del espíritu. Del agua, de las lluvias, del diluvio universal, y el espíritu representado en la paloma, que fue la que encontró tierra para que pudiesen bajarse y arrancar, ¿no es cierto? Otro comienzo de renovación, por así decirlo, en la Biblia es el relato de la salida del pueblo de Egipto, ¿no es cierto? El pueblo pasó a Egipto. El faraón, por ejemplo, representa al demonio, a la maldad. Egipto representa al mundo, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel nos representa a todos nosotros. Y la gente que fue liberada de el pecado y del mundo, o sea, de Egipto y del faraón, tuvo que atravesar por agua, ¿cierto? Por el río que se abrió en dos, por el agua, guiados por el Espíritu de Dios, que era una nube de día y una llama de fuego de noche, ¿no es cierto? Agua y espíritu, para pasar a ser el nuevo pueblo de Israel, para pasar a la tierra prometida. En Ezequiel, el libro de Ezequiel, mírenlo por favor, capítulo 36 al 25, muy importante, porque ahí nos damos cuenta, no es que yo me lo estoy inventando, ahí dice cuál va a ser el nuevo pacto. Dice, una profecía del Antiguo Testamento, los regaré con agua limpia y pondré un espíritu de ustedes con el propósito, dice Dios, de que obedezcan mi ley. Ahí explícitamente dice, en la palabra de Dios, cómo va a ser ese nuevo pacto. ¿Cuál va a ser el sello de ese nuevo pacto? Que reemplaza la circuncisión. Y los judíos sabían eso, tenían eso muy claro. Bueno, entonces en ese comienzo de, llamémoslo, la nueva era cristiana, ¿no es cierto?, cuando viene San Juan el Bautista, etcétera, que bautizaban en el río Jordán,
con agua, él mismo le decía a la gente, prepárense, pues el reino de los cielos está cerca. Se refería a nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo les decía que los va a bautizar con espíritu, no solo con agua como los bautizo yo, sino también con espíritu, o sea, agua y espíritu. Ahora, cuando Jesús se bautizó, ¿no es cierto? Fue precisamente antes de iniciar su ministerio y fue bautizado en agua y en espíritu. Sabemos, en la escritura nos dice que cuando él salió del agua, el espíritu descendió sobre él. Y a partir de ese momento, nuestro Señor Jesucristo consagró el agua para el bautismo en el espíritu. ¿Ok? Y todo el mundo lo vio, todo el mundo lo escuchó esa voz del cielo, ¿no es cierto? Todo el mundo supo eso que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí fue cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús después de eso. Y cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dijo, es que deben hacer de nuevo, ¿no es cierto? Y Nicodemo le pregunta, ¿y cómo hago eso? Es que yo ya no puedo meterme en el vientre de mi madre. Jesús, ¿qué le contestó? Esa es la respuesta, es el paradigma que yo les decía. ¿Qué le contestó Jesús? Le dijo, a menos que nazca de nuevo en agua y en espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Esas son las palabras de Jesús. Jesús no le dijo, debe pedirme a mí como su salvador personal para que venga y tenga una relación con usted. No, Jesús no le contestó eso. Léalo en la Biblia. Jesús le dijo, debe nacer de nuevo en agua y en espíritu para que pueda ver el reino de Dios. Entonces no es un símbolo, es un requisito que Jesús mismo, Dios mismo estableció y se lo dijo a un maestro de la ley, que Jesús mismo hizo, que está anunciado en las profecías, que está relacionado con las promesas de Dios al pueblo de Israel, que somos todos. Y le dice, a menos de que nazca de agua y espíritu, no puede ver el reino de Dios. O sea que es supremamente clave, dicho por Dios mismo. Jesús no le contestó, no, Nicodemo, debe hacer una oración, la oración del pecador, y pedirme que venga y entre en su corazón y que sea su amo y Señor. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Y esa frase, esa idea, que es muy bonita y puede ser muy importante, muy válida para vivir nuestro cristianismo, va en contra de lo que Jesús dijo, es contraria. Entonces, por más bonita que sea, no es bíblica, es antibíblica. Bueno, en el libro de Tito, por ejemplo, Tito llama al bautismo un baño de regeneración y una renovación del Espíritu Santo. Miremos, por ejemplo, qué pasó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés literalmente fue la primera reunión con el Espíritu Santo, o sea, de multitud con el Espíritu Santo. Y pasó en Jerusalén, o sea, en la ciudad de Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo vino como fuego, bajó del cielo como fuego, ¿cierto? Sobre los apóstoles, ¿no es cierto? Estaban en el cuarto superior. Y Pedro, como cabeza de la iglesia, movido y lleno por el Espíritu Santo, prácticamente lo entiendo yo, el Espíritu Santo hablando a través de Pedro, perdón, ¿no es cierto? Le habló al pueblo judío y a los otros que estaban allí, que los habían escuchado hablar en sus lenguas de otros lados, ¿no es cierto? Y esos que lo escucharon, que creo que ahí dice que fueron 3,000, ¿cierto? O más de 3,000, le preguntaron explícitamente a Pedro, ¿y qué debemos hacer para ser salvo? Y Pedro les contestó, arrepiéntanse y sean bautizados. Clarito, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Arrepentirnos y ser bautizados. Y da la razón, y dice, para el perdón de sus pecados, para que sus pecados puedan ser perdonados, uno de esos derechos a los que se tiene como el pueblo de Dios. Él no les dijo, deben orar y pedirle a Jesús que venga a su corazón y sea su Salvador y su Señor. No, él no dijo eso. Deben arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Muy claro. ¿Quién dijo eso? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. La primera vez que a través del Espíritu Santo se hizo una prédica, por así decirlo, ¿cierto? Una predicación del Evangelio. Y no solo eso, Pedro les dice ahí mismo, les dice,
y esta promesa es para ustedes y sus niños. Y sus niños. Bueno, otro ejemplo es, por ejemplo, la conversión de Paulo a Pablo. Pablo fue un persecutor, ¿cómo se dice? Perseguía a los cristianos, ¿no es cierto? Un judío que perseguía a los cristianos y tuvo un encuentro personal con Jesús, se le apareció Jesús y se convirtió al cristianismo. Y Jesús mismo, en ese momento que Pablo estaba pasando por esa aparición, Jesús mismo se le apareció en un pueblo llamado Damasco a Ananías, un man que se había volado, por así decirlo, para no ser perseguido en Jerusalén. Y Jesús le manda a Ananías que vaya y busque a Pablo, que los estaba buscando para matarlos, y ore y le imponga las manos. ¿Por qué? Porque Ananías, sin saberlo, pues Pablo pues iba a buscarlos para matarlos. Y Pablo, en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, quedó ciego. Y Ananías va y ora con Pablo, ora sobre Pablo, le impone las manos. Y después Ananías le dice a Pablo, ¿qué espera? Levántese y bautícese y lave sus pecados. Eso es lo que le dice Ananías. O sea, ¿qué debe hacer? Levántese y bautícese para que lave sus pecados. Ananías no le dice, tiene que hacer una oración y pedir esto y que venga a su corazón. Eso, nada de eso. Clarito. Levántese, bautícese para que pueda tener sus pecados lavados, perdonados. Bueno, muy clave. Otras referencias que se encuentran es, que yo les decía, es en el material de los primeros cristianos, aquellos que fueron los sucesores de los apóstoles, los que algunos de ellos inclusive conocieron a nuestro Señor Jesucristo de niños, de jóvenes. Y los apóstoles, como los cristianos eran perseguidos y matados y torturados ferozmente, pues no vivían mucho tiempo, venían unos tras de otros. Todos esos nuevos sucesores escribieron cantidad de material y muchísimo de ese material es asequible hoy en día. Yo les voy a poner, si alcanzo, una información con una cuestión que se llama validación literal. Es un instituto que valida que las referencias ahí estén correctas o no, para que si le interesa estudiar acerca de los que se llaman los padres de la iglesia o los padres apostólicos puedan confirmar. Eso es súper clave, súper clave. Porque, no, es que yo creo que la Biblia quiere decir esto. Es que en mi iglesia dicen que la Biblia, es que ustedes lo interpretan aquí así, ustedes lo interpretan aquí así. Pues, para que no haya duda, hay que mirar a ver, bueno, ¿cómo lo interpretaban los apóstoles? Eso está ahí en los escritos de ellos. ¿Cómo lo interpretaban los apóstoles? Inclusive dice, en la Biblia nos dice que ellos tenían las enseñanzas aún silbándole en sus oídos, sonándole en sus oídos. Ellos nos dejan ver en esos escritos la interpretación correcta, adecuada de las enseñanzas. ¿Es lo que escuchamos hoy en día o no? ¿Cuál iglesia me está diciendo la verdad? Ahí se puede ver. En los primeros cristianos de los primeros 500 años está súper claro. Entonces les voy a dejar una lista de eso. Pero por ejemplo, uno de ellos llamado Origen, el sucesor de Clemente, creo que lo menciona Pablo en una de sus epístolas por lo menos, fue cabeza de la escuela de catequesis de Alejandría, o sea, era una escuela, por así decirlo, clandestina, porque ellos perseguían a los cristianos, ¿no es cierto?, que era la encargada de enseñar a los catecúmenes que se mencionan en la Biblia acerca de la fe cristiana. Y este señor Origen escribió más de 2000 escritos. Más de 2000 escritos. Él y escribió, por ejemplo, un gran tratado que se llama La Tradición Apostólica, porque eran manes fresquitos que venían de los apóstoles y estaban escribiendo todo lo que... Bueno, qué pena, otro corte porque tuve aquí inconvenientes técnicos. Bueno, les venía diciendo, uno de esos cristianos de las primeras épocas, hay muchos, fue Origen, y Origen era el líder de la escuela de catecúmenes de Alejandría. Él fue el que siguió, ¿cómo se dice eso? El que siguió a Clemente. Clemente fue mencionado en una de las epístolas de Pablo. Y él era encargado de enseñar a los que venían a la iglesia pues, los aspectos de la fe. Y por ejemplo, voy a leer aquí, dice Origen en uno de sus escritos. Él tiene muchos escritos. Uno se llama las doctrinas fundamentales, por ejemplo. Y dice, como un pequeño ejemplo, dice: nosotros mantenemos que solamente se debe creer como verdad
aquello que de ninguna manera contradice la tradición de la Iglesia y sus apóstoles. Por ejemplo, eh, él tiene otro escrito llamado Las Homilías de Levíticos, que es un libro de la Biblia, y ahí dice, de acuerdo a la práctica de la Iglesia, el bautismo es dado inclusive a niños recién nacidos. Ahora les digo esto para que ustedes mismos, si les interesa, miren la lista que yo les voy a dar de esos cristianos donde tenemos tantos escritos y referencias del cristianismo temprano, seguidita de nuestro Señor Jesucristo, y puedan analizar muchas de esas cuestiones. Eh, Todas esas enseñanzas eran enseñanzas unánimes de los cristianos. Nunca nadie se atrevía, por así decirlo, a refutar esas enseñanzas. Muchas veces las personas dicen, pero es que los niños no se deben bautizar. No, está clarito, vamos a verlo ahorita en más detalle, pero todos ellos lo tenían muy claro. Inclusive San Agustín, uno de ellos, dice, ¿quién será tan perverso de prohibir que un niño recién nacido pueda ir al bautismo? ¿Mm? Y tuvieron que pelear contra herejías que salían en contra del cristianismo de toda clase, por ejemplo, de que Jesús no era divino, de que Jesús no era hombre, de que la Santísima Trinidad no existía y todo, pero nunca contra el bautismo, que los niños no eran bautizados. ¿Por qué? Porque todo el pueblo judío venía de miles de años de entender cómo era que se llevaba un pacto con Dios, por lo menos en ese aspecto de entrar a formar, ¿no es cierto?, parte del cuerpo de ese pacto. Entonces, el entender a estas personas nos ayuda a comprender 2000 años después si una interpretación que escuchamos es correcta o no, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Iglesia Católica dice, el bautismo no lo lleva a uno necesariamente al cielo, ¿no es cierto? Pero lo hace poder acceder a esos privilegios del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero aún con esos privilegios, la salvación es algo por lo que debemos luchar. Entonces, esta clase de información nos permite mirar la consistencia o no de las enseñanzas que ustedes reciban en sus iglesias particulares y la continuidad de la enseñanza de la iglesia. Eso fue uno de los criterios que a mí personalmente me llevó de regreso a la Iglesia Católica, es ver la consistencia y la continuidad de lo que enseñan hoy en día, 2000 años después, con lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron. Bueno, miremos un poquito más acerca de eso del bautismo de los niños, por ejemplo, que es uno de los otros debates, ¿no es cierto?, que se da mucho. Yo les mencionaba, por ejemplo, denme un segundo aquí, por ejemplo, el día de Pentecostés, creo que ya les mencioné, Pedro les dice que el bautismo es para ellos y sus hijos, específicamente, ahí lo dice en la Biblia, léanlo, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 15 al 17, familias enteras bautizadas. Ahora hay que entender que en la época de los judíos era un sistema patriarcal en las familias. O sea, la familia era la esposa y los hijos y los primos y los nietos y los sobrinos y toda la cosa. Y el que mandaba era el papá, el viejito ahí de la casa. Y eso era lo que él dijera. Y cuando ellos se volvían, había personas que aceptaban en el pueblo judío. Era todos ellos y sus siervos y todas las casas enteras, las familias enteras. Y así está explícitamente dicho en la Biblia. Explícitamente, las familias enteras. En ningún lado dice, no, es que solo se podían bautizar los niños que fueran mayores de tal. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico. Porque la Biblia dice que las familias enteras, que los niños enteras. Jesús mismo dice, ¿no es cierto? Dejen que los niños vengan a mí. En Lucas capítulo 18, versículo 15, se ve que llevaban niños recién nacidos, infantes, a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, se dice que el bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. No es un símbolo, es mucho más que un símbolo, es necesario, es instituido por Dios desde el pueblo de los judíos, confirmado por nuestro Señor Jesucristo y vivido por los cristianos después de él. ¿No es cierto? En el libro de los Hechos capítulo 10, a Cornelio se le bautiza a él y a toda su familia. De hecho, se dice que para que sea salva a él y toda su familia. ¿No es cierto? El primer bautizo oficial, por así decirlo, de los gentiles es cuando Pedro tuvo las visiones y fue llevado a la ciudad, a la casa de un
romano, ¿no es cierto? Y vieron los judíos que estaban con él cómo fueron ellos bautizados en el Espíritu Santo, él y toda su familia y sus sirvientes y todo. Entonces, eh, esos son ejemplos bíblicos muy claros acerca de el alcance del bautizo, ¿no es cierto? Que no se limita solamente a las personas mayores y que tengan cierto grado de conciencia. También, como les digo, a medida que nosotros desarrollamos ese grado de conciencia, ya tenemos la libertad de queremos mantener ese pacto o no. Y eso es un proceso gradual. Yo todavía estoy en ese proceso, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros. Quiero mantener ese pacto con Dios. Quiero seguir siendo ciudadano y tener derecho a estos beneficios porque puedo romper las reglas y quedarme por fuera. Entonces, lo uno no le quita lo otro. Entonces, eso hay que tenerlo, pues por así decirlo, claro. Bueno, yo creo que es suficiente tema para pensar, para analizar, para estudiar. Ojalá las referencias que he compartido, las referencias adicionales que espero poder poner en la descripción del video, les sirvan y si de alguna manera les interesa hablar de ese tema, déjenme saber. Muchas gracias y que Dios los bendiga.